Dios les bendiga a cada uno de ustedes, apreciables hermanos, amigos en Cristo. En esta oportunidad que el Señor me da de dirigirme a ustedes, es con la misma finalidad de bendecir sus vidas con la palabra de nuestro Dios. Quiero invitar a cada uno de ustedes a que me acompañen en estos minutos de lectura de la palabra y reflexionar en un texto muy particular, muy conocido por el pueblo cristiano. Estaremos poniendo atención al texto de Santiago capítulo 1, el versículo 17. Si usted lo sabe, repita conmigo, y si no, escuche con atención lo que nos dice la Sagrada Escritura. Santiago 1:17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Palabra del Señor. Hermanos, el texto nos dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago escribe en forma de poesía rítmica en estas palabras. Toda dádiva, dice él, utilizando el término griego dosis, que se traduce por regalo u obsequio. Toda dádiva alude a cualquier regalo o obsequio que se recibe de forma gratuita. Y cuando dice todo don perfecto, Santiago utiliza otro término similar o semejante al anterior y quiere decir don o regalo, y el término que usa es dorema. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras o estos dos conceptos? Bueno, que la palabra dosis, regalo, obsequio o dádiva refiere al acto de dar gratuitamente. Y dorema, regalo, refiere al regalo en sí, lo que se recibe. Este don, dice Santiago, es completo, perfecto, y utiliza el concepto teleios. Teleios refiere a algo maduro, plenamente, ¿sí? Plenamente desarrollado, completo o perfecto. Entonces, Santiago utiliza el concepto don de una forma general, refiriéndose tanto a los bienes naturales o sobrenaturales que recibimos de parte de Dios. Por eso dice todo don perfecto. Es un don que viene de Dios hacia nosotros. Esos dones pueden ser sobrenaturales, es decir, espirituales, que Dios da a sus hijos gratuitamente. El aire es una bendición. El sol, el agua, entre otras cosas. Pero bendiciones espirituales, el don perfecto, completo, es cuando dio a su Hijo Jesucristo, nos ha dado la fe. Estos son dones preciosos, dones espirituales. Todos ellos vienen de Dios. Todos descienden de lo alto. Dios aparece aquí como el dador de toda buena dádiva y todo don completo. No dice que Dios da a algunos, todos, y no lo da a medias, lo da completo. Dios es el generador, el dador de todo bien, no solo de algunos, como ya mencioné. En sentido general, Dios es autor y fuente de todo bien, y lo que es malo procede del hombre mismo, de su propia pecaminosidad, o como bien dice Santiago, de su propia concupiscencia.
nosotros, los hijos de Dios, somos los receptores de las innumerables dádivas que salen de las manos amorosas y santas de un Dios que es nuestro Padre. Somos los receptores de esas bendiciones que salen de su mano día a día generosamente. Las tentaciones no vienen de Dios. Pues Santiago ha dicho que Dios no tienta a nadie. Santiago ha dicho, Dios no tienta. ¿Por qué Dios no puede tentar? Porque Dios es luz y no hay tinieblas en él, como lo dice 1 Juan 1:5. Es decir, no hay pecado en él, no es autor del pecado, él no hace daño. Él no va en contra de su naturaleza. Todo lo que tú y yo recibimos de Dios son cosas buenas para nuestro bien. Y Dios lo hace también para su propia gloria. Santiago avanza con su texto y utiliza una imagen. Cuando dice que Dios es el Padre de las luces. En la Biblia se menciona varias veces como Padre, y en Hebreos 12:9 aparece como Padre de los Espíritus, y Santiago lo utiliza como Padre de las luces. Pablo refirió a Dios también como Padre de consolación en 2 Corintios 1:3, y en Efesios lo mencionó como el Padre de gloria. Efesios 1:17. El concepto Padre significa fuente. Santiago combina dos ideas al decir Padre de las luces. Primero, que Dios es luz, como lo indica 1 Juan 1:5, ya lo mencioné. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Decir que Dios es luz, debemos recordar que luz significa en la Biblia santidad, significa verdad y el conocimiento divino. Si vamos a pensar en Dios como luz, el carácter de Dios, ¿sí? El carácter divino es santo. Él es la fuente de santidad que resplandece sobre sus hijos espirituales. Dios en su misericordia hace resplandecer su rostro sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Además, usted puede recordar cuando Moisés descendió del monte Sinaí. Su cara lo cubrió porque brillaba de la gloria de Dios. Así que, hermanos, Dios es luz y hay una relación entre nosotros y Dios, una relación de padre y nosotros como sus hijos, y por eso nos ha dado también el nombre de hijos de luz. Dios es fuente de luz espiritual y el creyente se convierte también en portador de esa luz. Somos portadores de esa luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que tú y yo nos hemos convertido en lámparas, en lumbreras, para dar luz en este mundo que está en tinieblas, que está en pecado. La segunda idea de Santiago al decir Padre de las luces, está pensando que Dios es el creador de las luminarias celestiales y va a usar una metáfora de la astronomía para hablar de la inmutabilidad de Dios. Antes de referirnos a ello, señalaremos primero que Dios es el creador de los cuerpos celestes. En este sentido, Él es el autor y fuente de las lumbreras que hay en el cielo, la mayor, la menor y las estrellas, como ya hemos leído en el libro de Génesis, cuando dice que fueron creadas con un propósito para señalar los días, las estaciones, los años. Aquí vemos, hermanos,
que Santiago está explicando la inmutabilidad de Dios cuando dice en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí encontramos el concepto mudanza. Deriva de la palabra griega paralagé, mudanza o transmutación de fase de órbita. El Sol siempre tiene el mismo tamaño, permanece en su lugar, pero la Tierra en su rotación, girando sobre su propio eje, y el movimiento de traslación que hace girar en su órbita alrededor del Sol. Estos movimientos producen aumentos de luminosidad y sombras o oscuridad. En verano los días son más largos, hay más luz, y en invierno la luz del día es más corta. También podemos ver que el calor disminuye, va variando, aunque el Sol se mantenga en su mismo lugar, pero el movimiento de la Tierra va a hacer que vaya variando la fuerza y el calor de los rayos del Sol. O también, hermanos, Santiago, al pensar en esto, está pensando en sombra de variación como las sombras que los otros astros proyectan sobre otros. Y utiliza el término griego tropé, girar. Cuando hay eclipse, se producen sombras, ya sea los rayos del sol o de la luna durante la noche. El sol, mis hermanos, es fuente de luz, difunde, irradia su resplandor, y ninguna oscuridad proviene del sol. Aunque es luz, no alumbra en todas las partes de la tierra al mismo tiempo, ni de la misma manera todo el año. Incluso puede ser oscurecido por las nubes o por los diferentes cuerpos que giran a su alrededor. Dios el Padre es como el sol no se mueve. El sol es luz. Dios es como el sol, es luz, y no hay tinieblas en él. Así, toda luz moral y espiritual que hay en el universo proceden de él. Por otra parte, podemos decir que Dios es como el sol en el sentido de que no cambia. Así Dios es el mismo en todas las edades. No hay variabilidad ni cambio. Él es el mismo en todas las estaciones del año y en todas las edades. Podemos afirmar que el sol llegará un día en que dejará de dar su luz. Como dice el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán. Pero en el caso de Dios, Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es desde la eternidad. Los mundos vinieron a existir por Él. Los mundos envejecerán y terminarán, mas Dios seguirá siendo Dios. En otras palabras, podemos decir que lo que era millones de años antes de que se hicieran los mundos, lo que es ahora y lo será dentro de incontables millones de años por la eternidad. Dios no se va a ver afectado por los cambios a los que nosotros estamos expuestos. En el Señor, en Dios, no hay cambio en su naturaleza, no hay cambio en su carácter, no hay cambio en su modo de ser, no hay cambio en sus planes, no hay cambio en sus propósitos establecidos, en sus decretos eternos. No cambia el Señor su trato para con las personas. Dios es inmutable en su carácter, en su naturaleza, en sus perfecciones, en sus promesas y en sus dones. Lo que ha dicho, lo va a cumplir. Dios es inalterable. Su amor y compasión para con nosotros no cambian. Nosotros cambiamos a cada rato de sentimientos, pensamientos, y Dios no. Dios es inmutable en su carácter. Dios es inalterable. Podemos confiar en Él, hermanos, porque Él es incambiable. Dios es bueno y toda dádiva viene de Él. Entonces tú y yo lo que tenemos que
reconocer es que somos beneficiarios de esa mano bondadosa y paternal. Por eso, al recibir cada bendición día a día, tenemos que mirar hacia arriba, hacia la fuente. Tenemos que mirar al autor de toda bendición natural y espiritual. Acercarnos con gratitud al trono de gracia, porque Dios no se detiene. Él continúa enviando múltiples bendiciones. Podemos decir como el salmista: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A menudo somos olvidadizos y no le damos gracias, aún por las cosas tan pequeñas, y cuando nos hacen falta es cuando los valoramos. Hoy es tiempo en que tú reconozcas que por ti mismo no tienes nada, que tú y yo por nosotros mismos carecemos. Todo lo que tenemos son concedidos por Dios y generosamente nos lo ha dado, y tenemos que tener un corazón agradecido. Tenemos que poner los ojos en Él, reconocerlo como tal, como el Dios bondadoso. Y este Dios nos ama y ha dicho que estará con nosotros siempre. Y su palabra lo va a cumplir. Si Él ha dicho que va a estar con nosotros, así es, así será, hasta cuando Cristo venga en gloria. Así que no tengamos temor, desconfianza ante las cosas que enfrentamos hoy en esta vida. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Caminemos pues por fe y no por vista. Que el Señor te bendiga y te guarde. Si el Señor lo permite, volveré en una próxima meditación. Hasta entonces.